En todo caso, efectivamente, yo escuché al final de la intervención de Miguel Ángel. Bueno, yo no estoy de acuerdo. El Perú tiene que mantenerse en el sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a escuchar un punto de vista distinto, el de Francisco Belaúnde, internacionalista. Francisco, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. Gracias por la invitación. Acabamos de escuchar a Miguel Ángel Rodríguez Mackey, que yo creo que ha resumido una postura que hay en el Perú sobre no solo el tema de la OEA, ¿no? Y en particular de la Corte Interamericana, sino sobre la declaración del alto comisionado de Naciones Unidas con respecto al tema del proceso abierto en el Congreso peruano contra la Junta Nacional de Justicia, que considera una intromisión en la independencia de poderes, digamos, ¿no? Una violación de la independencia de poderes que debería existir en el Perú. ¿Cuál es tu juicio? ¿Cuál es tu opinión? Mira, es poco usual, ¿no? Es poco usual. Lo que pasa es que tampoco ha habido tantos conflictos a ese nivel, ¿no? Entre, digamos, un gobierno o un Estado, en todo caso, y lo que puede pensar un funcionario de Naciones Unidas. Pero lo que hay que ver es que lo que ha dicho ese funcionario ha sido de alguna manera respaldado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y entonces, finalmente, el sistema de Naciones Unidas ha opinado bajo dos voces, ¿no?, que hay algo que les preocupa respecto del Estado de Derecho en el Perú, ¿no?, a propósito de esto de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, y además hay que tener en un gobierno, digamos, tiene que tener en cuenta un poco también el contexto en que se está desenvolviendo. En estos momentos el gobierno de la señora Boluarte está muy interesada en decir que en el Perú se respetan los derechos humanos, ¿no? Trata de pasar por agua tibia, por decirlo de una manera, el tema de la represión esta que ha habido de las en diciembre y enero, claro. Así es. Entonces está en un discurso como diciendo, nosotros estamos dejando que la justicia actúe, ¿no? Y en el Perú se respetan los derechos humanos. Entonces, digamos, desde el punto de vista de esa estrategia, ahora de pronto el Perú se encuentra en un choque con Naciones Unidas respecto precisamente del Estado de Derecho. Entonces es poco estratégico, táctico, si se quiere, que el Perú de pronto, primero está el Congreso que pide que se expulse a esa persona, a ese representante de Naciones Unidas. Y después está el gobierno que por darle parcialmente gusto, porque claro, se dan cuenta que no pueden hacer algo tan terrible, una barbaridad realmente, expulsar a este señor por una cosa que finalmente no, digamos, no lo amerita, ¿no? Y entonces, de pronto, lo convoca para expresar su extrañeza. Exitosa. Entonces, es un poco como que el gobierno peruano, y encima, teniendo en cuenta que la señora Boluarte va a ir a hablar ante Naciones Unidas. Entonces, desde el punto de vista, digamos, diplomático, ¿no?, de cómo está la posición peruana, queda un poco descolocada, ¿no? Ajá, parece que hay... No, te estamos escuchando, Francisco, ya, perfectamente. medio borroso ahí el tema, ya. Ok, entonces, ¿cómo se llama? Queda un poco, el gobierno peruano queda un poco como fuera de foco, ¿no? Fuera de foco en el sentido, oiga, pero total, ustedes están diciendo que respetan el Estado de Derecho y finalmente están entrando en colisión con la ONU a propósito precisamente de unas críticas respecto al Estado de Derecho. Entonces, ahí me parece que digamos, no lo ayuda. Al gobierno peruano no se ayuda a sí mismo en esa pretensión. Claro, de repente es misión imposible, ¿no? Porque los muertos están, ¿no? Pero claro, en todo caso, eso es lo que pretenden hacer y además eso también apoya su discurso para que las inversiones vengan al Perú, ¿no? Eso es digamos, el discurso del gobierno peruano está internacional, va por ahí. Por eso la señora Boluarte quiere ir, quiso ir, estuvo en Brasil, ahora quiere ir a Naciones Unidas. O sea, salir y decir, estamos acá, el Perú respeta el Estado de Derecho y por eso vengan las inversiones. O sea, la estrategia como que queda bastante mellada, me parece, ¿no? Claro, el problema es que esta es una cadena, como yo me entrometo, tú te entrometes, ¿no es cierto? Porque, es decir, la fiscal de la Nación lo que está diciendo es que la Junta Nacional de Justicia se está entrometiendo en lo que son sus facultades, ¿no? En la toma de decisiones, que puedes estar de acuerdo con ella o no, pero son una atribución de la fiscal. Y el Congreso,
está pretendiendo entrometerse en lo que son las decisiones y la actuación de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, acá hay todo un... Ahora, la pregunta es esta. ¿Tiene el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el derecho a hacer lo que ha hecho, a emitir un pronunciamiento de la naturaleza que o ha debido recurrir a otros mecanismos? O sea, una comunicación con el gobierno peruano para expresar de manera discreta la preocupación por este hecho, ¿no? Aparentemente eso no ha pasado, ¿no? Mira, eso se puede discutir. En realidad no es que sea una cosa ni blanco ni negro. Muchas veces en las expresiones de representantes de afuera, no solamente de Naciones Unidas, sino incluso de los propios embajadores, digamos, se cuidan mucho en general de los términos que utilizan, ¿no? Y de las formas que utilizan para expresar una posición. Entonces, no está, en realidad, yo diría que no es es un poco una zona gris, ¿no? No es que esté tan definido claramente a mi modo de ver, ¿no? Yo sé que algunos dicen sí, que no debería haber. Bueno, en todo caso es un tema ya de discusión. O sea, pero tú consideras como Miguel Ángel que esto es una intromisión impertinente, esta declaración. Yo no diría, a ver, yo diría que tal vez algunos términos pudieron haber sido distintos, pero sí me parece. A ver, me parece que lo que cambia la figura, en este caso, es que este señor ha sido respaldado por el propio, ¿cómo se llama? Alto Comisionado de Derechos Humanos. O sea, si tú ves eso, dices, bueno, tú como gobierno dices, bueno, entonces no es solamente este señor, es Naciones Unidas, es el Consejo de Derechos Humanos también que está expresando su preocupación. Entonces, tú tienes que tener en cuenta eso a la hora de reaccionar. No, pero además, Francisco, exitosa. Deberíamos estar preparados para que un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos emita un pronunciamiento más o menos en la misma dirección, ¿ah? No, eso no sería extraño que algo así ocurriera en los próximos días. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hay que romper relaciones con Estados Unidos también. O sea, pero en fin. Exactamente. Ahora, la pregunta, y sobre el otro tema, sobre o sea, a raíz del tema Polay, que yo insisto, hubo pésima información falsa que había que pagarle a Polay, que iba a salir en libertad. Mentira, esto es un proceso del 2007, presentado por Javier Vallerestra, quejándose de las condiciones carcelarias y los supuestos maltratos recibidos por Polay. Punto. Que se está discutiendo 16 años después. Y hay casos más graves, por lo menos desde mi punto de vista, el caso del general Rivero. O sea, el hombre ha estado preso años sin sentencia, le han cambiado los cargos en el proceso. O sea, ¿cómo no va a intervenir la Corte Interamericana sobre este tema? Y todavía no emiten un pronunciamiento y el reclamo fue presentado creo que hace 17 años. No puede ser. O sea, ¿qué justicia es esa? O sea, el concepto es protegernos de las fallas de nuestro sistema, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sentido tiene una resolución 17 años después? Que todavía ni se emite siquiera, ¿no? Hoy no han dicho nada sobre el caso del general Rivero. En todo caso, efectivamente, yo escuché al final de la intervención de Miguel Ángel. Bueno, yo no estoy de acuerdo. El Perú tiene que mantenerse en el sistema interamericano de derechos humanos. Porque además hay una cosa, dicen, oigan, los miembros del sistema interamericano son gente de izquierda, tienen un sesgo. Pero finalmente son los gobiernos los que designan, ¿no? Ellos dan nombres. Bueno, si es un gobierno de derecha, pues va a presentar a alguien que esté más o menos, ¿no? en su postura cercana, ¿no? Lo que pasa es que hay derechos humanos exitosa. Que tú seas de izquierda y derecha, pues tienes que respetar que efectivamente hay algunos comisionados. Por ahí uno que habló casi como unos poetas de Sendero Luminoso, no recuerdo bien, un brasileño me parece. Bueno, efectivamente, por ejemplo, en la corte misma había un argentino claramente kirchnerista, ¿no? Bueno, pero finalmente los gobiernos proponen. Entonces, no necesariamente tiene que ser así al nivel de digamos, de la conformación. Depende mucho de los gobiernos. Pero lo que pasa es que los derechos humanos son los derechos humanos también. O sea, la Comisión Interamericana o la propia Corte, si ve que algo no está dentro de lo que es el respeto a los derechos humanos,
bueno, va a fallar en contra tuyo, así de simple. Entonces, me parece que es un grave error, a mi modo de ver, además plantear eso, y además que el Perú que justamente quiere, no, otra vez, volvemos a lo mismo. La señora Boluarte quiere decir, en el Perú se respetan los derechos humanos. Y, oye, ¿en qué quedamos? Nos peleamos con Naciones Unidas, queremos salir de, ¿cómo se llama?, en la Corte Interamericana, ¿qué? ¿Ya somos Nicaragua? ¿Somos Venezuela? ¿Qué cosas somos? Finalmente Pero esa es la comparación que yo he hecho, porque a mí lo que me llama la atención es que la gente que aplaudía pronunciamientos de Naciones Unidas sobre la Organización de Estados Americanos, sobre Nicaragua, sobre Venezuela, sobre Cuba, le parecía muy bien, ¿no?, que la Corte lo hiciera, claro. ¿no?, o las naciones, pero cuando se refieren a nosotros, ¿no?, así estemos de acuerdo o no, pero digamos, están usando el mismo derecho que le hemos dado, solo que esta vez nos disparan a nosotros, ¿no? Exactamente, así es. O sea, uno tiene, obviamente siempre pueden haber errores, pueden haber fallas, interpretaciones, lo que uno quiera. Puede haber algunos comisionados, algunos miembros de la Corte que efectivamente ya tienen claramente un sesgo, ¿no? Pero en fin, no es porque hay ese tipo de fallas que tú te vas a retirar, ¿no? Porque efectivamente se necesita, ¿no? Se necesita que los peruanos pues tengan un recurso, ¿no? Como todos los latinoamericanos, un recurso ante a un organismo supranacional. Claro, una instancia, ¿no? Claro, si se cometen abusos claro, acá. pero yo lo que le decía a Miguel Ángel es lo siguiente. O sea, es evidente que hay que hacer correcciones en cómo está funcionando el sistema. Y necesitas que no haya sesgo, pero también necesitas celeridad en las resoluciones. Porque cuando el sistema falla y te dan una sentencia que no corresponde, o digamos, articulada por razones políticas o lo que fuera, y tú presentas un reclamo, ¿qué sentido tiene que te contesten 16, 17, 18 años después? Y no estoy hablando de Polay, estoy hablando del general Rivero, una vez más, Rivero Lazo, una vez más. Ya, no conocía. Es que es increíble, Francisco, el tema. O sea, es una cadena de arbitrariedades en el proceso. Va a la corte el general y su familia con todo derecho y años esperando para que lo admitan, y una vez que lo admiten está ahí encarpetado esperando quién sabe qué, ¿no? O sea, cuando le salga la resolución a favor, ya ¿qué van a corregir, no? Claro. Sí, bueno, efectivamente, siempre hay cosas que corregir, son cosas que están en el debate, ¿no? Pero no se puede, como se dice, no se puede lanzar, digamos, el agua con el bebé adentro, como si hay una expresión en francés, ¿no? Eso que lanzas, ¿no? El agua con el bebé, no puedes. Tiene que, en todo caso, eso decía yo en la campaña electoral del 2021, cuando habían algunos que decían que todo estaba mal. O sea, yo decía, no, aguanta, el Perú ha crecido. Hay que botar el agua sucia, es decir, lo que está mal, pero no hay que botar al bebé del crecimiento económico que hemos tenido. Eso es lo que hay que cuidar. Lo que pasa es que en el Perú el matiz ha desaparecido. Todo es blanco o negro. Entonces, si tú planteas algo, no, yo estoy de acuerdo con esto, pero no con esto, pues no, te dicen, no señor, tú tienes que opinar blanco o negro. En la práctica estamos un poco condenados a eso. Y no es así, pues, en la vida no es así, en ninguna parte, y tampoco a nivel internacional, por cierto, ¿no? Francisco, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil, como siempre. Un abrazo. Encantado. Muy buenos días. Un abrazo. Muy buenos